Ok, bueno, históricamente los gobiernos han visto la necesidad de dejar de alguna manera una impronta que se constituya en un emblema permanente. Eh, si tú analizas desde la anarquía hasta el totalitarismo gubernamental, el modo de planificación siempre se ha materializado de una manera directa con la construcción en todas las escalas. Y claro, o sea, todas las escalas me refiero desde el edificio hasta la nación misma. Que cuando analizamos, por ejemplo, desde los inicios de las civilizaciones, el poder político o religioso, siempre ha demostrado la supremacía a través de la herramienta, básicamente de la monumentalidad arquitectónica. Entonces las grandes catedrales europeas o la Ciudad del Vaticano, por ejemplo, demuestran la construcción de edificios en los cuales el poder religioso se hace evidente mediante una gran brecha de la escala humana. Y por otro lado, hay situaciones como Germania, por ejemplo, la ciudad que se planificó en el gobierno nazi, que buscaba de alguna manera romper brutalmente la escala. Brasilia, que fue diseñada por Niemeyer y por Lucio Costa, también busca brutalmente romper la escala a través del uso de grandes espacios para poder minimizar la representatividad ciudadana. En la actualidad, por ejemplo, las edificaciones buscan aprovechar la arquitectura con tecnologías de punta, que es más la manera como se establecen las nuevas edificaciones emblemáticas y para mostrar el poder de los gobiernos. Aquí en Ecuador, por ejemplo, cuando tú analizas el edificio de UNASUR, que es un ejemplo, se nota que la edificación no necesariamente se integra con el entorno y además posee unos volados enormes que exigen un sistema estructural extremadamente costoso. Bueno, para mi modo de ver, o sea, es un aspecto distinto el discurso político y las ideologías a las cuales estamos acostumbrados a escuchar, y otra, como te digo, el sistema político. O sea, cuando analizamos la representatividad a través de la construcción de edificaciones emblemáticas, un gobierno socialista, por ejemplo, lo que tenderíamos es que implicaría un gobierno mucho más austero, en el que primarían los derechos de los ciudadanos con una parte de los ciudadanos, la construcción del Estado. Entonces, las edificaciones, por ejemplo, deberían mostrar formal y funcional que te menciono. Bueno, el simbolismo como un elemento del espacio se traduce desde las ideologías en las políticas de planificación. O sea, cuando analizas el discurso político de un gobierno socialista, la planificación se debería mostrar a favor de la construcción de una sociedad que involucre a la representatividad participativa. O sea, la forma y la función de las edificaciones deberían tener un altísimo grado de simbolismo. En un gobierno que es netamente capitalista, yo creo que dicha representatividad simbólica no tendría que ser necesariamente materializada en el espacio. O sea, la forma y la función no necesariamente tendrían que tener un alto grado de simbolismo. Entonces, sin embargo, cuando analizas, cuando hay casos socialistas que son absolutamente autoritarios, en los que las edificaciones gubernamentales rompen brutalmente la escala y se constituyen en verdaderos monumentos, cuyo objetivo es mostrar la gran brecha entre el ciudadano y el gobierno autoritario, de alguna manera notas que no existe una relación entre el socialismo y el capitalismo, porque también hay casos de gobiernos capitalistas en donde la construcción de edificaciones gubernamentales muestran, diferente al caso anterior, más bien una edificación donde el ciudadano refleja mucho más su representatividad. Definitivamente creo que no. O sea, yo cuando analizo, por ejemplo, la implantación de las plataformas gubernamentales, no he encontrado hasta ahora una lógica funcional que explique
el por qué están localizadas donde están. Cuando hablamos, por ejemplo, de la nueva revolución de la información, la localización planificada y puntual de las instituciones se va volviendo cada vez más innecesario. O sea, el establecimiento de políticas que son cero papeles, por ejemplo, los trámites en línea, hacen que el ciudadano ya no requiera la presencia física en las instituciones. Entonces, eso nos pone a pensar, por ejemplo, que un gobierno en la actualidad debería mostrarse a favor de un uso mucho más austero de los recursos, o sea, evaluando primero la subutilización de la infraestructura que ya está existente. La implantación de, por ejemplo, los llamados centros de gobierno en otros países, por ejemplo, e incluso aquí mismo en el Ecuador, han demostrado que son unos territorios de gran actividad diurna. En la noche, por ejemplo, esos territorios son completamente desiertos. Entonces, la planificación debe tener de alguna manera una prioridad sobre ciudades mucho más homogéneas, compactas, eficientes, donde no existan los largos desplazamientos y donde exista también una diversidad de actividades. Eso es lo que pensaría sobre esto. Chévere, gracias. Déjame paro esta cosa. Párate. ¿Dónde está? Y ahora es la prueba de fuego. Ya Nando. Como, dame 2 segundos, como... Es que la última vez no grabé desde aquí y... Ok, está salvar. Esto es entrevista. Vamos a usarlo. En desktop.